Hola chicos, voy a grabar este video introductorio que es sobre tablas de verdad. Pero, ¿a qué se refiere esto de tablas de verdad? Bueno, en el lenguaje simbólico de la lógica existen gráficas. Esas gráficas se llaman tablas de verdad. Y mediante estas es posible visualizar las diversas combinaciones de valores de realidad que se les da a las proposiciones y así poder saber si dichos enunciados son tautológicos, contradictorios o contingentes. Tenemos estos tres tipos de enunciados. Repito, tautológicos, contradictorios y contingentes. Ya dentro de la clase les hablaré un poquito más de cuando se trata de uno o de otro. Pero ahorita lo que quiero centrarme es en esto, en qué es una tabla de verdad. Bueno, fíjense bien, nosotros ya estuvimos viendo el lenguaje simbólico. En ese estuvimos viendo cómo es que se utilizan ciertos símbolos para indicar cuando estoy negando, para decir no es esto, cuando se trata de una conjunción, de una disyunción exclusiva, de una disyunción inclusiva, de una condicional o bicondicional. Fíjense bien, aquí tengo yo los símbolos que utilizo, por ejemplo, cuando tengo una negación. Cuando tengo una conjunción, utilizo este símbolo. Una disyunción exclusiva, utilizo este símbolo. Y una disyunción inclusiva, este símbolo. Algunos autores manejan, por ejemplo, únicamente la V, pero a una la ponen, a la disyunción inclusiva, la ponen como si fuera una V, pero por ejemplo en Times New Roman, o algo así se llama la letra, y a esta la ponen como Arial. Entonces es la única diferencia. Pero a mí me gusta este autor que estoy manejando, maneja esta V con esta rayita o este guioncito en la parte de abajo. Entonces me gusta más cómo los diferencia, por eso lo vamos a utilizar de esta manera, para poder diferenciarlos y que no exista problema en estar viendo cuándo es una letra, cuándo es otra, ¿sale? Para indicar condicional voy a utilizar esta flechita y bicondicional esta otra flechita. Entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, si yo quisiera explicar un enunciado con este tipo de símbolos? Por ejemplo, vamos a poner febrero, que febrero tiene 29 días, ¿sí? Si yo lo hiciera en forma de negación, aquí pondría febrero no. Acuérdense que cualquiera de estos dos puede utilizar para indicar el no. Febrero no tiene 29 días. Si utilizo, por ejemplo, la conjunción, que es esta puedo utilizarla de esta manera, así, o puedo utilizarla también con el símbolo de que generalmente utilizo de I, que es como esta partecita así. Puedo utilizarla también con esta simbolización, ¿sí? Entonces, si fuera un enunciado de conjunción, diría febrero tiene 29 días y el año es bisiesto. Acuérdense que me indica y. Si fuera de disyunción exclusiva, diría o febrero tiene 29 días o el año es bisiesto. Cuando es exclusiva se repite la o al principio y o en medio. Si fuera de disyunción inclusiva, el enunciado sería febrero tiene 29 días o el año es bisiesto. En este caso, en la inclusiva nada más tengo la o en medio. Si fuera condicional, diría, si febrero tiene 29 días, entonces el año es bisiesto. Ahí es donde tengo el sí.
Y bicondicional sería, febrero tiene 29 días, sí y solo si el año es bisiesto, ¿sí? Entonces aquí tengo las formas en las que yo puedo representar esos enunciados. Ahora bien, vamos a pensar en esta fórmula. Ahorita no voy a indicar cuál enunciado estoy trabajando. Únicamente quiero ver más que nada la formulación. Fíjense bien, tengo aquí P. Acuérdense que estas letras las voy a utilizar como si fueran representativas de los enunciados. Acuérdense que ya lo vimos esto anteriormente. Entonces, ¿cómo sería una tabla de la verdad? Bueno, les voy a indicar los elementos. Aquí, si se fijan, tengo yo una conjunción, ¿sí? Esta es mi conjunción. Aquí esta V, ya dijimos que va a representar una disyunción inclusiva. Y esto va a representar lo que es un condicional. Ahora bien, vamos a ver primero, vamos a ver la fórmula. Aquí tengo yo mi fórmula. Ya la representé, tengo mi enunciado, ya lo representé en fórmula para ver las variables. En este caso, tengo 3 variables, 3 letras, que es esta y es esta. De aquí ya no la cuento porque ya está representada una vez. Entonces, por eso ya no la cuento. ¿Sale? Entonces, tengo 1, 2 y 3. Ahora, para poder conocer el número de renglones que voy a utilizar, es necesario que apliquemos una fórmula. La fórmula que voy a aplicar es siempre esta, 2 a la n. N va a representar el número de variables. Número de variables. En este caso, si se fijan, tengo 1, 2, 3. 3 variables. Entonces, mi 2 a la n sería, perdón, a la n va acá arriba como una letra volada, sería así. O sea, 2 por 2 por 2, ¿sí? 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Esto nos da lo siguiente, 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces, en este caso, trazaría yo 8 renglones. Lo pondría de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones. ¿Sí? Voy a dejar un renglón extra en la parte de arriba para poner mi fórmula, que sería este. Y aquí tengo yo mis 8 renglones. ¿Sí? Ahora, tendría yo que poner primero lo que son mis variables. Pero antes de poner las variables, fíjense bien. Como tengo 8 filas, quedaría de la siguiente manera. 4 filas, o sea, la mitad, serían de verdad. Y las otras 4 filas serían de falsedad. Estas las vuelvo a dividir
en 2 de verdad y 2 de falsedad. Y estas también las divido de igual manera, 2 de verdad y 2 de falsedad. Y estas a su vez todavía las puedo dividir. Entonces quedaría una de verdad y una de falsedad. Una de verdad, una de falsedad. Una de verdad, una de falsedad. Una de verdad y una de falsedad. Y aquí en esta parte voy a poner, ¿sí?, las variables, que es P, Q y R. Entonces las pongo en ese mismo orden. P, Q y R. Y voy a poner este ordenamiento. En el caso de P, serían 4 de verdad, 1, 2, 3, 4 y 4 de falsedad. 1, 2, 3 y 4. En el caso de Q, serían 2 verdad, 2 falsedad, 2 verdad y 2 falsedad. Entonces pongo verdad, verdad, falsedad, falsedad, verdad, verdad, falsedad, falsedad. Y en el caso de R sería una de verdad, una de falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad. Es decir, se van intercalando uno y uno. Entonces empiezo con verdad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad. ¿Sí? Ahora, lo primero que tengo que hacer es resolver estas variables que están entre paréntesis. Para ello, voy a hacer aquí una división. Yo ya puse aquí lo correspondiente a cada una de las variables. Voy a hacer esta división y voy a poner la primera formulita, que es esta, que ya quedamos que es una conjunción. Entonces voy a poner P y Q, ¿sí? Y luego voy a poner la segunda, que es esta. R, que es una condicional porque tiene la flechita, y Q, ¿sí? Ahora, de acuerdo a cada una de estas, va a haber una regla. Por ejemplo, en el caso de lo que es la conjunción, ¿sí?, dice que como dominante la conjunción se va a definir mediante la tabla de verdad, y la regla que se define de ella es que la conjunción es verdadera únicamente cuando sus dos componentes son verdaderos. En los demás casos es falsa. Entonces debo de buscar dos componentes verdaderos para que sea verdadera. Si tiene más componentes que son falsos, entonces ahí sería falsa. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3 verdaderos, entonces es verdadera. 1, 2, 3, 2 verdaderos, un falso, sería verdadera. Verdadero, falso, verdadero, tengo 2 verdaderos, sería verdadera. Aquí tengo un verdadero, pero tengo 2 falsos. En este caso sería falsa. Tengo falso, pero tengo 2 verdaderos, sería verdadera. Aquí tengo una falsa, verdadero y falso. Tengo 2 falsos,
por lo tanto es falso. Tengo dos falsos y un verdadero, entonces es falso. Y tengo aquí tres falsos, ¿sí? Entonces aquí es falso. Así es como yo lo voy a poner. Aquí en esa parte me faltó agregar una fila, ¿sí? Porque en esta, ahorita vamos, este resultado de en medio va a ser lo importante, ¿sí? Este resultado de en medio. En el caso de lo que es esta, que ya dijimos que es una condicional, la regla que me dice es la siguiente. La condicional siempre es verdadera, excepto cuando siendo el antecedente verdadero, el consecuente es falso. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, el primero debe de ser verdadero, ¿sí? Para que todos los demás, y aunque todos los demás sean falsos. Pero si este es falso, entonces va a salir falsa en esta parte. Ahorita vamos a ver todas estas reglas. Lo único que quería era que ustedes tuvieran un entendimiento un poquito más claro de lo que les voy a ir explicando en la presentación de la clase. Entonces, básicamente, estas son tablas de verdad. Se las voy a mostrar acá para que vean ustedes cómo hay tablas de verdad de negación, de conjunción, de disyunción exclusiva, disyunción inclusiva, de la condicional y bicondicional. Vamos a ver las reglas para cada uno de ellos y vamos a ver cómo quedaría en este caso y finalmente cómo sale aquí. Esta columna que añadí aquí va a ser la importante, ¿sí? Entonces, bueno, pues este es mi video introductorio para que ustedes vayan conociendo un poquito más de lo que vamos a trabajar en clase.